Bueno, vamos con la conversación en vivo y en directo a esta hora de la mañana con el señor Víctor Quijada, Víctor Hugo Quijada, analista político y además abogado que nos visita esta mañana. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo estás, Carla? Bueno, uno de los últimos audios, ¿no? Porque sigue saliendo esta producción interminable de los audios de la vergüenza o los hermanoaudios, porque son los hermanoaudios. Y, por ejemplo, en uno indicaría que el juez César Inostroza, hoy que está preso, inhabilitado o destituido, brindaba favores a sus amigos o llamados hermanos, aunque esto no significara vulnerar la ley, ¿no? Y esta vez el implicado ha sido un juez supremo, un fiscal, Tomás Gálvez, quien llama a Inostroza para completar la chamba de un tal Waltercito, y es un hombre que tenía problemas con temas familiares en el juzgado de familia por violencia doméstica y una serie de cosas para favorecerlo. Bueno, entonces lo que vemos en los audios, hacía esta introducción porque lo que vemos en los audios corrobora lo que ha dicho ayer en un medio periodístico el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, que lo que hemos visto en el Callao, que es lo que nos sorprende ahora en todos los audios, porque sucede en el Callao, se repite, dice él, en 14 distritos judiciales del país. El Perú tiene 34 distritos judiciales y en 14, según el señor Prado, el presidente del Poder Judicial, pasa exactamente lo mismo. Imagínate todo lo que saldría si hubieran audios en cada uno de estos distritos, ¿no? Entonces, este 23 y 24 de agosto los magistrados de la Corte Suprema se van a ir a estos distritos judiciales donde se han detectado estas irregularidades para ser analizados con un protocolo y van a revisar, obviamente, los nombramientos de jueces y fiscales en estos cuestionados distritos. El objetivo es lograr de esto una rutina anual. ¿Qué te parece esto que ha dicho el presidente del Poder Judicial? 14 distritos, o sea, la situación es realmente gravísima en nuestro país, no es grave, es gravísima. Bueno, el tema de los audios, según lo que he podido revisar este fin de semana, van a destaparse 60.000 audios aproximadamente. No, decían 23.000, ahora son 60.000. No, 60.000 audios entre 4 medios que van a ser difundidos a nivel nacional respecto a todo lo que es el Poder Judicial, ¿no? La forma como se ha venido manejando irregularmente. Pero, asquerosamente. Sí, pero en el fondo, esto solamente es pues una muestra de lo que ya en verdad se ha venido hablando y se ha sabido desde siempre, de cómo se ha manejado en general todo nuestro Estado peruano, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, en los 3 tipos de poderes que tenemos. Y en verdad, lo de bueno de estos audios es que son audios legales, ¿no? Porque el problema sería, porque lo primero que se cuestiona en un tema, en el ámbito penal, es el origen, la legalidad y el origen de los audios. Felizmente, todos estos audios son de origen legal, derivan de una investigación fiscal y tienen valor probatorio. Entonces, al tener valor probatorio, al menos estaríamos acreditando los indicios razonables de la comisión del delito de tráfico de influencias, lo mínimo, ¿no? Porque ahí, a probar algún tema de corrupción, tendría ya que haber otros elementos de prueba, como depósitos, voucher, manejos de dinero, ¿no? Ahora, muchas de las personas implicadas se justifican o se defienden diciendo aquí no hay delito, lo que hay es una falta ética, es una falta grave, es una falta moral, pero no delito. ¿Cómo se va a poder dividir o cuál es? Porque es bastante complejo y fino, ¿no? El delimitar, bueno, para un abogado imagino que no, pero para la ciudadanía se nos hace un poco difícil entender cuándo es delito y cuándo es una falta grave, ética o moral. Mira, que no causa daño a la sociedad. El límite, sí, es cierto que también muchos de los audios que han estado saliendo, más allá del escándalo mediático, hay que dividir entre aquellos que son con indicios de delito y aquellos que son escándalos o un tema moral, ¿no? Pero, por ejemplo, este hombre que llama, ¿no? Este señor que llama, este fiscal que llama a Walter Inostroza, al señor Inostroza, perdón, a pedirle que ayude a este amigo, que no es amigo, que también es otro fiscal, que estaba implicado en un proceso legal en el juzgado de familia. Sí, justo eso es lo que iba. Cuando uno, en su calidad de funcionario, en este caso si eres juez o fiscal, o ejerces algún cargo dentro de la función pública, utilizas esa función para favorecer a alguien, esa jerarquía, en general la función, porque puede ser fiscal de primera, segunda, tercera instancia, eso es lo de menos, sino que aquel que utiliza el cargo para favorecer a sí o a terceros, ahí estamos en el delito de tráfico de influencia. Es decir, si es que hay un tercero que llama... yo uso mi influencia, ¿no? Yo te llamo a ti, oye Carla, ¿cómo estás? Ayúdame por favor en tal tema, ¿no? Entonces, tú no actúas como Carla Palacio, sino actuarías como el cargo fiscal. Entonces, ¿no sería un delito si una ciudadana
o un ciudadano cualquiera llama a un contacto dentro del Poder Judicial para pedir que se acelere su proceso, que No, por ejemplo sí. tiene muchos años, Por supuesto, por eso. ¿también es delito? El que tenga función dentro del Estado, como servidor o como funcionario, independientemente del cargo, puede ser asistente, secretario de No, juzgado. pero no, hablo yo de un ciudadano de a pie cualquiera, que llame y trate de buscar un contacto, una amistad, Claro, dentro sí, del Poder porque Judicial. está pidiéndole no a César Inostroza, le está pidiendo al vocal superior, al juez, señor, ayúdame a ¿Ahí gestionar. también es delito? Por supuesto, es tráfico de influencias. Entonces, hay que diferenciar, una cosa es llamar para consultar, avísame cómo va, y otra cosa es pedir el favor, o sea, interviene en calidad de tu función, en calidad de tu jerarquía, de tus funciones, en tal trámite, en tal gestión. Ahí estamos en delito, al menos de tráfico de influencias. Okay, pero Ahora, es mucho más grosero cuando se trata de jueces o fiscales, están pidiendo favores a los propios jueces y fiscales para ayudar a otros fiscales, por ejemplo, como también, es este caso. así es, también Ahí estamos la ante cosa delito es de más tráfico de escandalosa. influencias. Claro, no sé, es decir, dentro del ámbito político ciudadano es escandaloso porque va contra la moral, contra la ética, contra las buenas costumbres. Pero en el ámbito legal hay que saber diferenciar. Un agravante es cuando un juez llama a otro juez para Claro, interceder, sí, ¿no? sí, por sí. un tercero. Ahí Es más estamos grave. también en delito de tráfico de Que es, influencias. por ejemplo, lo que le pasó a San Martín, ¿no? Claro, Llamando así es. a... Así es, por ejemplo, ese es un delito. un Yo no delito de- entiendo por qué parte de la prensa es bastante delicada, suavecita, por llamarlo así, porque no lo tocan, ¿no? Sin embargo, a Inostroza y al otro señor, a Ríos, bueno, le dan con todo. Parece que fueron los únicos jueces y fiscales corruptos del país. Bueno, quizá por el pasado de San Martín, ¿no? Que es uno de Seguramente, los ¿no? jueces que Sí, ayudó pero a luchar en digamos, su momento acá contra se la tiene que corrupción. medir a todos con la misma vara, ¿no? O sea, no tendría que haber diferencias entre San Martín y entre Walter Ríos, porque ambos tienen calidad de vocal supremo, ¿no? Si estamos hablando de Bueno, jerarquías, en este caso ¿no? posible no hay diferencia, pero hay una diferencia, ¿no? No, claro, efectivamente, ¿no? Pero a lo que voy es de que se tiene que medir a todos por la misma vara. Y también yo me he dado cuenta también que hay gran parte de la prensa que hace demasiado demasiado redundancia y como que escandaliza actos, por ejemplo, como el señor Oviedo, que no tiene nada que ver, porque él es un señor, o sea, bueno, le piden a él, pero él es un tema privado, ¿no? O sea, él... Bueno, es un tema privado, pero también... Pero no es del Estado, pues digamos, ¿no? O sea, ahí Ok. hablar de tráfico de influencias es un poco difícil, porque no estamos hablando de un funcionario. Bueno, Puede pero ser... es un hombre que ha favorecido a gente que sí trabaja en el Estado. Bueno, Para, ahí tendría, para al final ahí- favorecerse él ahí de sus tendría- asuntos penales. Claro, ahí que tendría son graves, que hasta el probarse. asesinato. No, claro, sí, pero ahí tendría que probarse. Bueno, el sistema anterior para la elección de los miembros del CNM era elección por grupos. Ahora se está proponiendo el concurso público de méritos. Además se propone, el presidente del Poder Judicial ha propuesto algo interesante, y es que las personas o los jóvenes que egresen de las universidades, imagino que se refiere a los abogados que desean aspirar y hacer una carrera, ¿no?, en el Estado o una carrera dentro del Poder Judicial, vayan antes a la Academia de la Magistratura, que sería como una escuela de posgrado. Y esto con la finalidad de recibir una formación justamente ética, una formación moral, técnica y procedimental para tener mejores magistrados a la hora de poder elegir. ¿Qué opinas de esto? Bueno, respecto a la formación que se ha venido dando, eso no es nada nuevo, en verdad. O sea, cuando uno postula a ser juez o fiscal, sí hay cursos de ética, de deontología, dentro de las mismas maestrías y doctorados, que son requisitos para poder postular a Pero un él habla cargo. de pasar por la propia Academia de la Magistratura, aunque es bien especial también eso, porque el vicepresidente de la Academia de la Magistratura en una época fue Inostroza. Sí, claro, Me ¿no? Y imagino. además, generalmente, la Academia del Consejo de la Magistratura son órganos manejados políticamente, direccionadas a determinadas universidades, dependiendo el color de la gestión, ¿no? Si es anaranjado, si es rojo, si es verde, azul, no sé. Generalmente los convenios que hace el Estado para capacitar a todo su personal, porque no es un problema solamente del Consejo Nacional de la Magistratura. Tú te vas a cualquier ministerio y extrañamente puedes observar determinadas maestrías y doctorados y diplomados que lo dicta, depende de la temporada, ¿no? Si es Dumala es una universidad A, si es García es universidad B, en la actualidad es otra universidad. Y se pueden ver con los diversos convenios que se han estado resolviendo, por ejemplo, últimamente. Por ejemplo, para hablar de un hombre, la Universidad Telesub, que tenía vínculo con el Consejo Nacional de Magistratura último, ¿no? Que eran Entonces, justo los que dictaban los cursos para ser juez o fiscal, ¿no? Entonces, acá yo pienso que siempre hay que ver el fondo del asunto, ¿no? El fondo del asunto es de que nuestro Estado siempre ha sido manejado de una manera totalmente arbitraria y no, personal. y lo que tú me estás diciendo ahorita es que este tema de la justicia, la judicatura en nuestro país es manejada
antojadizamente de acuerdo a cada persona que entra a gobernar o de acuerdo a los intereses particulares y propios. Y ante eso yo te quiero preguntar, ¿no es posible, porque imagino que el ciudadano de a pie se preguntaría esto en algún momento, ¿no es posible que el Poder Judicial encargue a alguna empresa de gestión de procesos que realice la reingeniería del Poder Judicial para hacerlo mucho más efectivo? O sea, tercerizar para que venga alguien, posiblemente de otro país que ya solucionó sus temas de justicia. Porque han habido países altamente corruptos a través, les ha pasado lo mismo, pero han cambiado radicalmente porque han hecho una reingeniería total del sistema de justicia. Pero no lo podemos hacer con la misma gente. No se puede hacer. Tiene que venir alguien de afuera a hacerlo. No, es una locura pretender que la misma gente que está acá, obviamente no todos están implicados, pero es muy complejo, porque uno ya no sabe quién está y quién no está. Vamos a seguir viendo en estos 60.000 audios que van a seguir saliendo. Sí, efectivamente tenemos... ¿Es posible tercerizar para mejorar? Sí, sí se puede, porque mira, ahorita justo hablamos de la conformación de una comisión que es totalmente ligada de color media roja, ¿no? Porque hay gente con muy Dicen éxito que hay profesional. 6 comisiones ahorita dentro del Poder Judicial, pero 6 comisiones para cada cosa, ¿no? Sí, y algo que yo voy, porque yo siempre voy al fondo, ¿no? Más allá del aspecto formal y las subjetividades y apreciaciones que siempre van a haber, es de que de los 60.000 audios, o de todos los audios que han salido, me sorprende que no haya ningún personaje ligado a la izquierda que sea cuestionado. Bueno, siempre o son apristas o con posiblemente porque se han portado bien, pues. Bueno, eso habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo, ¿no? Porque corrupción hay en todos los lados. Sí, pero van a seguir saliendo. O sea, esperemos que pues haya alguien ligado pues a la gente izquierda, porque me sorprende que o todos son fujimoristas o todos son apristas, pero no veo a nadie ligado a la izquierda y hay que recordar, salvo ¿Tú crees lo que estás diciendo es que las personas que están soltando los audios están tapando y cubriendo? Pareciera que habría algún tipo de manejo o algún interés. Porque hay que recordar que los poderes fácticos existen y es algo que no se puede negar y que a veces se plasma de muchas visiones. ¿Qué te sorprende? ¿Que no haya un audio de Villarán por ahí, por ejemplo? No, claro, Villarán, o me sorprende que por qué, por ejemplo, son tan compasivos con el actual Duberlí Rodríguez, que renunció y nadie lo toca, o del mismo César San Martín, ¿no? Que es bueno, se le cuestiona en general porque todos los jueces siempre van a tener fallos controversiales, ellos son autónomos, sino que volviendo a lo que tú preguntabas, yo siempre voy a ser creyente de la reingeniería dentro del Estado y en verdad esto es, salvo el presidente que ha tratado, el presidente de la República que ha tratado de asumir un rol de liderazgo dentro de lo que es todas estas reformas, porque por ejemplo presentó ya algunos proyectos de ley, porque de verdad jugarse las reformas de base en nuestro país es ganarse pues un pleito total, ¿no? Porque ni bien sacó el tema del referéndum, ya lo cuestionaban desde la formalidad, que si va, que si no va. Bueno, ya presentó los proyectos, esperemos que el Congreso esté a la altura. Sí, mucha gente cuestiona lo del referéndum, no porque esté mal el planteamiento del presidente, yo creo que es fantástico que se haya jugado estas cartas y mucha gente lo cree también, y por lo que he estado leyendo hay mucha gente que también está apoyando, simplemente que piensan que es demasiado, ¿no?, por la situación y la coyuntura, y que se hubiera hecho solamente un referéndum para el tema de la reforma del sistema judicial. Así es. Y después lo otro. Lo electoral. Sí, ahí es cuestión de verlo, ¿no? Porque también sí marea, ¿no? A veces tenemos elecciones. No, porque tenemos que los ciudadanos salimos de fiestas patrias, estar muy enterados para vamos, poder vamos a elegir, y yo coincido votar con Rospigliosi cuando él dice que vamos a elegir entre 500, por lo menos. ¿Cuántos candidatos tenemos en Lima nomás, entre regidores, entre alcaldes? Y de esos 500, los que tú sabes que hay provincia. gente que está yendo con inhabilitaciones. Sí, definitivamente, igual de todo tipo, a nivel administrativo, a nivel judicial, hay inhabilitaciones de todos lados. Pero a lo que iba, ¿no? Se requiere la reingeniería en el Estado, pero esta reingeniería tiene que ser, yo también coincido contigo, de preferencia tiene que ser de fuera. Porque generalmente las personas que están ligadas al Estado, sea en el ámbito privado, los que trabajan dentro del Estado, son siempre con colores políticos y con más razón aquellos que están ligados al sistema de justicia. Y este no es un problema de ahora, porque si tú estudias algo de historia, desde 1825, cuando se funda el Poder Judicial, Manuel Lorenzo Vidarro, que llega a ser el primer presidente del Poder Judicial, nace subsumido, subyugado al poder de Bolívar. Y es desde ahí, imagínate que este problema siempre es así. Y tú te vas a alguna región, alguna provincia, vas a encontrar, pero de manera totalmente descarada, porque el patrimonialismo en su máximo esplendor se ve en provincia. Que el alcalde está ligado al juez, al fiscal que tiene al primo hermano, al primo de segundo grado. Bueno, ahora lo que estamos todos rotan entre ellos, ¿no? En provincias es más escandaloso, ligados al gobierno regional o al alcalde, ¿no? Entonces, yo también soy de la idea de que se requiere una reingeniería, estimada Carla, pero yo también pienso que debe haberse una comisión mixta, ¿no? Pero esperemos que de los que ya están trabajando, estas 6 comisiones que ya están trabajando para ver toda la reforma, en verdad
No, hablando claro, porque hay que decir las cosas claras, o sea, salen los apristas y los fujimoristas para que entren los de izquierda, yo no lo veo así, ¿no? O sea, porque en verdad los poderes fácticos que están detrás de todas estas a veces reformas impulsadas o presionadas, a veces nos llevan a hacer el cambio, como siempre se ha estado hablando en estos medios, cambio de moco por baba, no tiene sentido, ¿no? Porque si va a salir un sistema corrupto para que se implante un nuevo sistema corrupto, que va a ser lo mismo, con tal de favorecer a terceros, en verdad no estamos cambiando y además para bien. hay varias propuestas, ¿no? Porque también se dice que para poder hacer esa reingeniería se necesitan más recursos, que no hay. Pero también uno se pone a pensar, en este país es el único país del mundo, por lo que he estado leyendo, que por cada juez hay 8 administrativos. No existe, es una locura. Sí, es una locura. En verdad, bueno, yo soy abogado, litigante, o de dinero que se va ahí. Se va solamente el 80% del presupuesto en personal, y encima son sueldos muy bajos, porque un secretario de juzgado... ¿Para qué necesita un juez 8 personas trabajando para él? No, es que de verdad la carga procesal es muy grande, Carla, es demasiado. Yo soy abogado litigante y yo voy a Bancay, estoy en el centro de Lima, y en verdad hay muy pocos asistentes. Ok, pero la carga procesal es muy grande porque tenemos una cultura de litigiosidad, sí, también es un problema muy alta. Sí. En España, por ejemplo, estaba leyendo también que cada recurso es caro. O sea, si tú quieres presentar una casación, si un cliente quiere presentar una casación, debes dejar una garantía para esa casación. En este país no. Solamente el que quiere presentar una casación. Claro, 500 soles es más o menos. Entonces allá no. Si pierdes el proceso, bueno, perdiste la plata. Y si ganas, a buena hora. Entonces hay una serie, porque también hay una serie de abogados, o sea, la comunidad de abogados también está inserta en la corrupción de este país terrible, y que también le van vendiendo ideas ficticias a los litigantes, ¿no? Y ahí, nada, la carga procesal por eso también se hace larga, extensa y sumamente compleja. Respecto a eso, es un poco difícil cambiar el tema cultural, porque nosotros somos peleones, adversarios, nos encanta pelear por todo, ¿no? Entonces, yo pienso que en vez de, claro, aparte de promover el tema de la cultura de paz, que es muy necesaria, desde los colegios, porque esto es un problema de la familia del colegio, yo pienso que de repente se tendría que, al menos para salvar el momento o para quitar algo de carga procesal al sistema de justicia, sería por lo menos promover los métodos alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, tenemos centros de conciliación, tenemos el arbitraje, que son métodos que, salvo, por ejemplo, la conciliación casi no existe, salvo para temas de familia. Y en el tema de arbitraje solamente tenemos en contratación pública y algo de empresa privada. Pero ¿por qué no derivar por lo menos la mitad de las pretensiones a estos métodos para poder liberar totalmente la carga procesal? Claro. Ahora, Carla, en verdad también el sistema de justicia siempre pasó por crisis presupuestal, y en verdad el actual presidente del Poder Judicial, Saldarriaga, que en verdad yo pienso que debió haberse quedado en el cargo, porque al menos tiene las ideas claras. El primer problema que tiene el sistema de justicia... ¿Por qué dice quedarse en el cargo? Porque él va hasta diciembre, ¿no? Sí, va hasta diciembre. Bueno, posiblemente lo puedan elegir. No, creo que no hay reelección, no se puede, creo que no. Entonces, él está luchando el presupuesto, porque en verdad se requiere, porque mira, ¿cómo puedes tú encontrar en un juzgado anticorrupción, que está acá al frente del Palacio de Justicia, especialistas judiciales con sueldos de 800, 900, 1000, 2000 soles? Obviamente, Carla, va a tener que recurrir, porque generalmente es gente que tiene familia, o sea, lo fuerzan a nuestras autoridades, policías, no sé, regidores, lo que fuera, los que trabajan en este caso en la justicia, asistentes de función fiscal o asistentes judiciales, que son los que hacen las resoluciones, porque el juez firma, generalmente el juez firma o revisa. La gente que chambea. La gente que hace la chamba tiene sueldos muy bajos. ¿Cómo puede ser que gane 2.000, 1.500, 850 soles? ¿No? Sí, o sea, una locura. Por eso que tienen que recurrir y a veces a estos actos. A estos actos ilícitos, ¿no? Porque no alcanza el dinero. O sea, entonces, acá también es un problema presupuestal y eso no alcanza ni para alzar los sueldos, ni siquiera hasta el momento, Carla, para homologar los sueldos de muchos jueces y fiscales, sobre todo los de menor jerarquía, porque los supremos tienen todos los privilegios, te diré, hasta tienen chofer, hasta tienen un montón de cosas que no lo tiene un juez de primera o de segunda instancia, ¿no? Y también si es de provincia. O sea, dentro incluso hay totalmente manejos abismales, diferencias abismales. Y este es un problema también del sistema de recursos humanos, porque no es posible también que existe como 20 regímenes de contratación pública de personal, ¿no? O sea, un tratamiento para los de arriba, otro tratamiento para los medios y otro tratamiento para los que están de paso, ¿no? Entonces,
Esto es en verdad, la reingeniería tiene que ir, aborda todos los sistemas administrativos de gestión pública. Sí, Es decir, sí, sí. decir que solamente realmente este es un tema, así es transversal. O sea, ¿no? es cambiar magistrados, es disponer concursos, es establecer públicos, otras temas de personal, rutinas procedimentales, es el tema del presupuesto. O sea, es manejar el planeamiento respecto a los reglamentos, a los por ejemplo, planes operativos. uno de los planteamientos que se está haciendo es el proyecto, dentro del proyecto de reforma del Ejecutivo, que dice eliminar la ratificación del Consejo Nacional de la Magistratura de los magistrados cada 7 años, que la evaluación debería ser periódica, ¿no? Sí, constante, sí, no ratificarlos porque simplemente están ahí, ver el desempeño, ver su producción, ver su calidad, y en base a eso ver de ratificarlos o simplemente cambiarlos, pero que sea una evaluación anual que no existe. No existe, porque mira, cosa que sí existe respecto a los jueces y fiscales de segunda y primera instancia, que tienes al órgano de control interno, que generalmente están que los molestan siempre, por el tema de la productividad, que es justamente lo que tú mencionas. Pero eso no ocurre ni con los vocales supremos, ni con los fiscales supremos, ni con el Consejo de la Magistratura. Es decir, por eso te decía, ¿no? A todos se les tiene que medir con la misma vara, el mismo o sea, tema. A algunos se les analiza y no se les investiga, se les chequea y finalmente se les hace exámenes y a otros no. Hasta van a revisarlos si es que si han llegado a las 8, si han salido a las 6, claro. Están ahí, pero sin embargo, aquellos que generalmente manejan el sistema, que son generalmente los de alta jerarquía, no tienen... Son intocables. Prácticamente a veces ni paran en su oficina, ¿no? Porque, por ejemplo, estos audios que estamos viendo son en horas de trabajo y cuando están los señores en la casa. Lo que les da la gana, además tratando temas familiares, temas de amigos, ¿no? En vez de estar ocupándose... O cuando debería estar firmando al menos los documentos. O haciendo producción jurisprudencial, supuesto, como dicen, ¿no? Sí, se dicen de verdad varias cosas para este cambio. También se dice, por ejemplo, que la Corte Suprema debería achicarse. Y ponen como ejemplo la Corte Suprema Argentina o de otros países que tienen 9 miembros nada más. ¿Cuántos hay en la Corte Suprema aquí? Acá tenemos 6 salas por 5, estaremos hablando de por lo menos 30 vocales supremos, ¿no? 30 vocales, por ejemplo en Argentina hay 9. Sí, imagínate, porque estamos hablando de 2 penal, 2 civil, 2 constitucional, ¿no? 2 ahí supletorias más, estamos hablando de por lo menos entre 25 a 30 vocales supremos. Entonces hay gente que dice que hayan más vocales para la carga procesal, que hayan más salas, pero el tema no creemos que pase por ahí, por hacer ni más salas, ni que hayan más vocales. Tenemos 3.000 fiscales y jueces en nuestro país. 3.000, es un montón. Sí, pero lo que también es que también hay mucha carga. Claro. Por ejemplo, mira, Carla, yo te digo un caso personal mío. Yo tengo una casación de hace año y medio, que hasta ahora no le ven la vista de la causa, imagínate. Sí, año y medio. Entonces, tenemos casos personales. Sí, ¿Quién no en este país pasa por una situación? Yo la he pasado y la sigo viviendo. Temas hay mucha carga procesal. De repente, en vez de, yo también no soy de la idea de ampliar los cargos de más vocales, más jueces. Lo que se requiere es más personal en mando medio. O tecnificar, ¿no? Hay una comisión de tecnología para finalmente también... Claro, el gobierno electrónico es muy necesario, ¿no? El gobierno electrónico, por ejemplo, tenemos procesos sumarísimos en Chile, que son hasta automatizados, tenemos en Finlandia, sí, por ejemplo, temas de tránsito, temas de alimentos, temas que son fáciles de conciliar, solamente los cierran inmediatamente, o temas de menores cuantías. Porque el nuevo Código Procesal Penal te hace los tiempos mucho más. Claro, antes una cosa que resolvías en 2 años, ahora la puedes resolver en 3 meses. En temas de penales prescribían prácticamente, ¿no? Claro. Y tú pasabas 10 años en un tema penal y no salía. Ahora es mucho más rápido. Es mucho más acelerado. Sí. Ahora, también con eso quiero terminar. Sí, hay un montón de cosas. Realmente uno lee y la cantidad de información y de propuestas y de ideas es impresionante, ¿no? Todos los peruanos que queremos tener una justicia de calidad, correcta, con gente proba, con gente honesta que esté al frente de estas instituciones, no estos corruptos delincuentes que han hecho lo que les ha dado la gana y han tratado al país y a la justicia peruana como su chacra. Definitivamente no queremos más esto, estamos asqueados y estamos hartos y la calle se está pronunciando. Por eso la gente quiere su referéndum. Y uno de los objetivos también es crear el juez contralor. Lo ha propuesto el presidente del Poder Judicial, un contralor dentro de la justicia, un juez contralor que solo se dedique a investigar casos de corrupción y que hayan un grueso número de policías adscritos a este juez contralor para que trabajen con él y para que castiguen raudamente a todo el que se porta mal. La idea no está mal, pero hay que recordar nuevamente, reiterar, dentro de nuestro sistema, en general todos los poderes, todos los sistemas de gobierno, los niveles de gobierno, perdón, tienen órganos de control. O sea, es decir, el que, por ejemplo, bueno, pero parece que no han estado funcionando. Sí, en verdad son ni la Contraloría, ni los órganos de control interno, ni los OCMA, ni los ODECMA. En el caso del sistema judicial, OCMA, ODECMA, control interno. Lo dijo el presidente en su mensaje. Tenemos comisiones disciplinarias, por ejemplo, dentro de los vocales supremos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron? Pasó totalmente, no existen, no existieron y siempre pasó. Su trabajo a espaldas de la realidad. Muchos de estos casos, Carla, por ejemplo, tú denunciabas a veces una irregularidad de un juez o de un fiscal. Tú te vas al Consejo Nacional de Magistratura, mismo acá en Lima a veces, porque hay la denuncia a la ODECMA
o acá en el mismo consejo, y siempre lo archivaban. Lo archivaban, así y ahora de vemos simple. por qué, porque Claro, todo está amarrado, está totalmente amañado, amarrado, todos son amañado. amiguismos, el hermanazgo, ¿no? El hermanito aquí, hermanito allá. No, es una cosa terrible lo que estamos viendo, pero qué bueno que esté sucediendo para ver, ¿no? Sobre esta crisis, nada, qué hacer. Así Eso es lo importante. Yo te agradezco mucho, Muchas Víctor Hugo. gracias. Gracias por habernos acompañado y darnos algunos alcances sobre el tema. Vamos ahora con los titulares de la presente hora informativa. Hoy en Noticias en Digital.